Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué medidas de seguridad hay con ese nivel de riesgo psicosocial? O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir estas situaciones? Ahí depende mucho también de las relaciones laborales, ¿sí? Del equipo de trabajo precisamente, y cuáles son esos hábitos que tienen como equipo de trabajo, ¿no? Iniciando la jornada, por ejemplo, entonces hacer un diffusing también como para evaluar cómo nos estamos sintiendo, qué propósito tenemos para el día, para programarnos, ¿sí? Eso también se llama programación neurolingüística, ¿sí? Entonces es una manera de motivarnos en grupo. Eso sería una buena forma para poder prevenir el riesgo psicosocial. Y otra también al cerrar la labor, ¿no? Darnos un espacio y precisamente también tener un espacio físico donde los compañeros se puedan reunir como para dialogar finalmente qué les estresó, qué fue lo que más les tensionó. Eso les permite pues hacer como una elaboración de esas emociones y no llevarse esa carga a la casa también. Pero también acompañarla con otras cosas como la distensión muscular progresiva, una respiración pausada, otras estrategias como tomarse una aromática, un agua, ¿sí? Eso también puede acompañarlo precisamente. Cada persona, digamos, funciona de maneras distintas. Entonces, por ejemplo, también hay otra pregunta interesante más adelante por ahí del tema de ansiedad, que me llama mucho la atención y que es lo que más se presenta, la ansiedad y el estrés en ese ámbito laboral, ¿no? Cuando ya lo reconozco, ¿cómo puedo pedir ayuda? O sea, nosotros como personal prehospitalario es claro que deberíamos tener como una conducta o una ruta de atención para el personal de salud en cada entidad. Pero en caso de alguna carencia de esa ruta o ese protocolo en esa entidad, ¿cómo, a quién podría acudir? Exacto. ¿Qué podría hacer? Fíjate lo que menciona Fabián, ¿no? O sea, al interior del escenario laboral, esas relaciones laborales que se pueden gestar van a fortalecer en algún momento esa necesidad de pedir ayuda, ¿sí? Entonces, la ayuda no solamente está dada por parte de la organización o por parte de nuestro sistema de salud o por parte de nuestro territorio, de nuestro ente territorial, sino también está dada dentro de las relaciones laborales que se pueden gestar, ¿sí? A diario. Entonces, yo tengo una relación que fortalecer con mi compañero, con mi equipo, con la persona con la que tripulo un vehículo de emergencia. Entonces, en ese caso, tengo la necesidad en algún momento de decir necesito ayuda. ¿Cómo le dirijo a mi compañero esa pregunta? Oye, me está pasando esto, ¿sí? Crear ese momento y ver en el otro también un recurso, ¿sí? En el que yo me puedo apoyar, porque estoy sufriendo, porque me estoy sintiendo mal, porque el estrés me está superando. Entonces, Marjorie, yo te quiero comentar esto, tener esa capacidad, ¿sí? Entonces, pero eso definitivamente necesita y requiere que esas relaciones laborales se hayan fortalecido, que yo tenga la capacidad de confiar en el otro, que yo sepa que voy a depositar en el otro y voy a recibir respeto, voy a recibir a lo mejor una orientación, ¿sí? Voy a recibir apoyo, alivio, acompañamiento del otro. Esas relaciones laborales se fortalecen. Y a nivel organizacional también es importante identificar el COPAS, identificar el vigía o el comité de convivencia laboral, o es un tema también del área de salud ocupacional, entonces también es muy importante dirigirse directamente con ellos también para que ellos les puedan brindar a usted la ruta o el espacio o el permiso que les permita como reponerse también ante una situación o algún evento que fue muy crítico, que es normal que se presente también, ¿no? Un menor herido, una violación, etcétera, que le puede impactar emocionalmente. Es importante también dirigirse con el COPAS o con el personal de salud ocupacional, el especialista o el que se encarga de manejar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ok, sí. Pero a nivel nacional, ¿existe alguna línea de atención? Total, claro que sí. Dentro del módulo de riesgo psicosocial vamos a contar con esa herramienta, Marjorie. Está relacionado a nivel nacional y a nivel territorial. Y es importante que a los territorios donde vayamos aprendamos a identificar esos recursos, ¿sí? Porque en algún momento la intervención en crisis es brindarle información u orientación a mi compañero. Y si yo no la conozco, mira, yo creo que hay una línea telefónica por ahí que tú puedes llamar, pero ¿cuál es la línea? Entonces, la línea? Eso, dejamos en pausa como a la persona y la dejamos con una expectativa pues que no va a alcanzar y seguramente su grado de afectación no le va a permitir ir a Google a buscar línea de afectación. Entonces, qué bueno que nosotros nos eduquemos porque uno de los pasos de ayuda habla de la psicoeducación. ¿Cómo le entregamos herramientas a los otros? Pues conociéndolas. Entonces tenemos la línea calma, ¿cierto? Donde los hombres pueden consultar. Para hombres, para ser exacto, masculinidades, ¿cierto? Tenemos la línea púrpura, ¿sí? Para hechos de violencia sexual y es un énfasis especial en el género femenino.
Tenemos la línea de atención a la primera infancia también, ¿sí? Que está dentro del marco del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La 141. Hay una línea psicoactiva. 141. Sí, hay una línea psicoactiva que tiene que ver, y su énfasis tiene que ver más con el consumo de sustancias psicoactivas, cuando tu grado de afectación se ve estrechamente vinculado al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces hay que conocerlas, ¿sí? Y se las vamos a presentar, están relacionadas dentro del módulo para que ustedes las conozcan, y en esos escenarios de psicoeducación que se van a presentar muy seguramente las puedan compartir y la gente sepa dónde buscar ayuda. Y aparte de eso también es importante, sí, informar la parte de los servicios distritales que hay, ¿cierto? Pero también indagar sobre dónde más puede, por ejemplo, buscar ayuda. Si la persona, por ejemplo, tiene afiliación a un grupo religioso, bueno, que se pueda apoyar con ese grupo religioso, por ejemplo, eso también sería una manera que pueda compensar en algún momento esos momentos de estrés y que pueda como apoyarse en la parte social, o con la familia, o de pronto dentro de algún movimiento que pertenezca a la persona, todo esto también. Bueno, Fabián, Viviana, para ir concluyendo esta primera parte, me gustaría ser muy puntuales en nosotros, personal salud, a quién acudimos, o sea, a quién llamamos una vez identificamos que podemos tener alguna afectación emocional por nuestro contexto laboral en las emergencias. También usamos el sistema de emergencias, ¿cierto, Fabián? También acudimos al 123, ¿sí? Es necesario que seamos conscientes de que si hay una persona que está afectada, si desde mi posición logro identificar que mi compañero definitivamente no procede, ¿sí? No está maniobrando de la manera adecuada, porque está afectado, porque está paralizado, porque hay un shock emocional evidente, ¿sí? Pero para eso pues yo me preparo para poder identificar también que el otro está en ese grado de afectación. Pues si dentro de la organización cuento con las herramientas y con un profesional capaz de crear un primer auxilio psicológico, una primera ayuda psicológica, sería importante comunicarme con la central y decirle: central, necesito el apoyo, porque en este momento yo no lo puedo brindar tampoco. Pero si definitivamente no tengo ese recurso, ¿sí? Inmediatamente su compañero entra a un triage rojo y debe salir de la escena y debe también ser atendido por el 123. Seguramente el 123 no nos va a enviar a ese personal, pero sí va a generar un acompañamiento vía telefónica, porque hay un equipo de salud mental que está preparado para eso, ¿sí? Pero tenemos muchos más recursos. Sí, es acotar todos los recursos disponibles, ¿no? Entonces, lo primero es de lo organizacional, podemos, ya sea para un compañero o para nosotros mismos, buscar al comité de convivencia laboral o buscar el COPAS o el vigía para que nos active por medio de la ARL, que la ARL pues tiene una asistencia de empleados y de apoyo psicosocial también. Sí, okay. Pero también, por ejemplo, con nuestra EPS misma también podemos sacar cita médica y que nos deriven a atención psicológica o acompañamiento, y también a las líneas distritales que hayan dispuestas. Entonces, agotar todos los recursos es importante también, o por lo menos informarlos también si lo vemos en algún colega. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a nuestro segundo módulo, donde hablaremos más de la intervención en crisis en situaciones muy específicas de la atención prehospitalaria. Gracias, Viviana. Gracias, Fabián.